Hoy en Mommy's Time. Así que llueven flores, caen rosas, es como... Y uno al otro lado posparto despeinado y en crisis, como... No construye sobre la nada, construye sobre lo que ya eres. Ay, yo sí les creía. Ser mamá es el proceso en el que empiezas o aprendes a abandonarte a ti misma. Niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. No puede darle a otros lo que uno no tiene. Por eso cuidarte para cuidar es fundamental. Buenos días. Buenos días, tardes, noches. Buenos días, tardes, noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Mommy's Time. Estamos súper felices que estén otra semana aquí con nosotros. Y hoy tenemos una invitada súper especial. Ay, sí. O sea, mucho hemos hablado acá de temas de psicología y cosas que serían mucho más entendibles si tuviéramos un profesional. Sí. Y hoy lo tenemos o la tenemos aquí. Entonces... les presentamos a la doctora Sara Lucía. Bueno, preséntate. Mucho gusto. ¿Cómo me presento? Soy Sara Lucía, soy mamá de un bebé de 1 año y medio a quien amo con toda mi alma, soy esposa de un ingeniero informático muy estructurado, soy psicóloga de la Universidad de La Sabana y soy magíster en psicología con énfasis investigativo y me dedico a hacer psicoterapia en la vida diaria. Bienvenida, de verdad que estamos súper felices que estés acá con nosotras. Bueno, en realidad nosotras estar contigo, aquí en este espacio tan bonito y tan acogedor. Sí, acá queremos que esto sea una terapia para nosotras dos y para todo el mundo que entre a ver este episodio. Bienvenidos. Yo quiero iniciar con algo que, no sé, nosotros habíamos hecho antes un tema importante que fue el de depresión postparto y demás, pero hoy quiero que hablemos de algo diferente. O sea, sí quiero aprovecharte, ojalá Dios nos dé la oportunidad de hablar luego del postparto, pero de algo que nos ocurrió, creo que hemos coincidido ambas en esto, y fue como esta desconexión que tuvimos en el momento de ser mamás. Porque no nos reconocíamos, o sea, no sé, siento que uno entra como en una burbuja donde no escuchas nada, sino como el boom de eres mamá, tienes que cuidarlo, pero hay muchas cosas que uno deja, ¿no? Como que sí. no siento que, ¿cómo decirlo? Muchos planes que uno tenía como persona o como te ves incluso en el espejo cambia. Entonces, no sé cómo lograr reconectar eso, Sí, es que hay mucho de lo que dices que resuena con mi maternidad y que además resuena con las maternidades alrededor, que no son muchas. Además, mis maternidades alrededor no son tantas, yo no tengo tantas amigas en la misma etapa. Entonces ha sido muy difícil que empaticen con esa sensación y me ha pasado mucho lo que dices. ¿Sí? Como hay una idealización en la maternidad, creo que solamente cuando eres mamá entiendes la magnitud de esa idealización, pero es que si eres mamá, eres un regalo en el mundo, qué felicidad, ahora tienes una nueva criatura, casi que llueven flores, caen rosas, es como, y uno al otro lado posparto despeinado y en crisis, como, momento, literal, ni 5 minutos de baño sin escuchar el llanto, con todo y que si tienes un buen esposo que es equipo, igual es un reto. Sí, entonces como que esa parte inicial es cierta, uno no entiende eso sino hasta cuando no es mamá. La maternidad no es algo tan idílico, es una ruptura. Hace poco leí algo que decía como ser mamá es el proceso en el que empiezas o aprendes a abandonarte a ti misma. Y yo, ¡oh, sí! ¡Qué locura! ¿Sí? Sabia. Y es justamente ese proceso inicial de cambio lo que más cuesta, ¿sí? Como ese proceso, ya, además porque cuando eres mamá ves un montón de cosas en redes y ves el típico post donde hacen un dibujo donde tú te escoces literal y empieza una nueva tú, y aceptar esa nueva tú y conocerla es una aventura. Entonces sí, ser mamá primero que todo no es una cosa tan idílica, tan hermosa, sí, o sea, es divino y cuando es divino, te llena el alma, pero no siempre es tan ideal. Tan bonito. Y también, bueno, a mí en lo personal, cuando alguien te dice, ay, sí, es que acabas de ser mamá, se te nota que acabas de ser, uy, no. O sea, no por lo físico, no porque tengo ojeras, o sea, el hecho de que quieran que te des cuenta que no te ves como antes, ay no, eso es tan molesto, de verdad, no lo hagan. O no le digan como, ay, te felicito, acabas de ser mamá, te ves hermosa. Gracias. Ay, yo sí les creía. No, pero es que creerlo sí no lo podemos creer, pero es que de verdad es como que tu cuerpo se desconecta completamente de tu mente. Es eso. Y mira que
no sé, siento que uno tarda en esa reconexión, pero también he visto a mujeres que tal vez no la logran, porque son las típicas mamás que ya tienen hijos viejos y te dicen como, uy, no lo hagas. No, o sea, cuando uno está planeando, ni siquiera cuando uno está embarazado, no lo hagas, te va a cambiar la vida. No, o sea, como que de verdad lo relacionan con cosas tan negativas y lo transmiten que yo digo como, caray, ¿será que ella jamás se volvió a reconectar con la que era antes de su maternidad? Es que nunca Eso te puede reconectas. pasar. Sí, es que no tienes por qué reconectarte con quien eras antes. Pues, ¿cómo rescatar las piecitas que tenía? ¿Cuáles son los pasos? Eres una mamá nueva siempre y eso es lo más importante cuando uno habla de salud mental en la maternidad, es que te reconstruyes y aceptes que nunca más volverás a ser la misma que eras antes. Eso es muy importante. O sea, aceptar que eres ahora otra versión de ti, no mejor ni peor, pero que es cierto que eres otra versión de ti es una parte fundamental, porque entonces todo el tiempo en tu maternidad vas a estar buscando ser la que eras antes y eso nunca es así. No, y da duro cuando ves fotos, da duro cuando hablas de lo que hacías, da duro cuando... ¿Saben a mí qué me pasa con mi esposo? Y a él le genera crisis, a mí ya no. Pero a él le genera mucha crisis ver nuestras fotos de antes de ser papás, siendo pareja, diciendo, ay, mira, te ves tan divina. Y le digo yo no me reconozco ahí. Pero ¿por qué si ese eres tú? Tú eres hermosa, sí, yo sé que soy hermosa, soy divina y todo el asunto. Y yo hago chistes sobre el tema y todo el cuento, porque yo no soy eso. Yo no, ya no me veo en las fotos de antes, yo ya no me veo igual. Es como, oh, ¿quién es esa? Así no, ya no me veo. Sí, a mí a veces me pasa eso, pero yo le he comentado a Marce en uno de nuestros podcasts anteriores, es que mi hija fue prematura, Qué reto. de 26 semanas. 26 semanas, súper chiquita, y estuvo 4 meses en el hospital. Entonces, cuando ya como que yo me hice una coraza de no sentirme deprimida, sino siempre estar súper positiva para mi hija, le hablaba, le cantaba, pasaba 12 horas con ella en el hospital, llegaba a mi casa, me bañaba, dormía. Y cuando ella llegó a mi casa, yo no conectaba completamente con ella. O sea, yo no me sentía como de, ay, mi bebé, y la quiero abrazar. O sea, sí, yo la amaba y sentía que había un profundo amor, pero me costó mucho tiempo sentir como esa conexión. Entonces un día estábamos hablando con mi esposo y le digo, creo que sentí lo que los papás, hombres, sienten con los bebés. O sea, hubo como una desconexión de la panza, nació 4 meses de hospital, llegó a la casa y hasta entonces yo empecé como es mi hija. O sea, tengo que... Como asimilar realmente. Sí, como asimilarlo, ¿sabes? Fue súper extraño y muy difícil explicarlo. La ciencia dice que uno se tarda 1 año aproximadamente en conectar con sus hijos. Sea hombre, Sea hombre, sea mujer, lo que pasa para nosotros hay un influjo hormonal, le pegué al micrófono allá. A nosotros hay un influjo hormonal muy fuerte, ¿sí? Nosotras nada más por el hecho de dar teta liberamos oxitocina, que es la sustancia encargada de generar esa sensación de apego. Yo no pude hacerlo. Por ejemplo, entonces para ti puede ser mucho más difícil y por eso es que refuerzo lo que dice Marce, ¿sí? Para cada mujer es un evento súper distinto, la maternidad no siempre es tan idílica, no es como que, literal, en las películas no lo han visto, no es que nace el bebé y uno lo mira y siente esa conexión hermosa. Sí. El mundo se para por un segundo, todo se pone en silencio, solo se escuchan pájaros. No, eso no sucede tan así. Me recordaste, conectaste otra vez conmigo porque dije, el momento en el que Nicolás nació por parto de emergencia, o sea, yo tuve a mi hijo con anestesia general. Y claro, yo apenas estaba dolorida sintiendo la raja de la anestesia, o sea, después de todo de la cesárea, yo lo primero que pregunté fue, ¿y mi bebé? ¿Y mi bebé? Fue lo primero que pregunté, pero apenas lo tuve en mis brazos, yo solo estaba pensando en el dolor tan infinito que tenía porque no tuvieron tiempo de ponerme anestesia de ningún tipo y con las lágrimas en los ojos me acuerdo mucho de la sensación de estar así como cogiéndolo como sí, pero tengo frío y me duele mucho, auxilio, pero qué lindo, pero ay, 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 sí, me acuerdo mucho de esa sensación. Y además de todo el mundo como ese momento, no sé por qué la gente le da por hacer eso a mi hermana, ¿qué le pasó? Me dijo, foto, y yo, Ay, no. sí, yo tengo una primera foto y esa foto da mucha risa porque yo la edité después, pero esa cara, me dio mucha risa, y me da mucha risa cuando la veo hoy en día, sí, es como, porque nos imponemos semejante carga y creo que eso nos pasa mucho cuando somos mamás. He escuchado mucha gente que dice, es que cuando me lo pusieron en el pecho y... O sea, creo que todas las maternidades son diferentes y las personas también somos súper diferentes, pero en lo personal no me ha pasado eso.
O sea, como de yo sentir como un chip ¡puf! Inmediatamente, o sea, Es que yo panza, digo no que panza. la maternidad no es un on y no off, o sea, no. es algo que igual vamos aprendiendo y en cada etapa la vamos como adquiriendo o renovando, actualizando, no sé cómo decirlo, porque, digamos, la Marcela que estaba comodísima en la etapa previa al jardín, pues llegó al jardín y otra vez espérate. Y ahorita, por ejemplo, la Marcela que ya está súper cómoda en el jardín, ahorita va a iniciar colegio grande y soy como... Y ya me imagino los siguientes cambios. O sea, en estos días estábamos hablando también que un familiar nuestro pues sale de su casa y se va a vivir con su pareja y los papás están destrozados. Ya es un hombre hecho y derecho y uno dice como... Dios mío, nunca estamos 100% preparados para eso y tenemos que nivelarnos de alguna forma. Pero digamos, ¿cómo podemos? Tú dices que uno nunca se reconecta con el yo de antes. Uno se reconstruye. Uno reconstruye, pero entonces, ¿cómo ayudarnos a reconstruirnos luego de que somos mamás, ya sea recién dadas a luz o ya sea que ha pasado muchos años, pero aún sentimos como eso que todavía nos falta algo como para hacer el clic? Sobre lo que dices, creo que hay varios puntos importantes a tocar. La primera es, cada parte de la maternidad toca fibras distintas en quien eres como individuo, siendo cuidador. Es una mezcla de dos cosas, Niños pequeños, niños grandes, problemas grandes. ¿no? Esa es la primera parte, ¿sí? Como cada reto de cada etapa. Y la segunda es, cada etapa de tu hijo resuena sí o sí con una etapa tuya como mamá o como papá, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy en toda esta onda que no sé si es un beneficio o una tragedia ser psicóloga siendo mamá, pero creo que es más beneficio que tragedia a ratos. A ratos es más beneficio que tragedia, pero no se crean. El cuento es que como que en este ser psicóloga y ser mamá, digo yo en este momento de la vida de Nicolás, digo, no, claro, es que está en la etapa de... Entonces entiendo muchas más cosas, pero también hay partes de su infancia en el año y medio que yo digo como, mi mamá fue una mamá trabajadora, nunca estuvo en casa, yo quiero ser una mamá presente, ¿sí? Ajá. En el año y medio de Nicolás. Entonces como que hay que conectar mucho con cuál es el dolor que traigo. Todos traemos dolores, eso no significa que estemos dañados, significa que somos seres humanos, ¿sí? Que nos conocemos, aparte, porque es que quien no se conoce no sabe cuál es su dolor. Absolutamente. Y conectar con ese dolor te ayuda mucho a saber en tu propia crianza cuáles son los miedos que más tienes y trabajar en ellos. Te hace más fuerte que débil, ¿sí? Entonces, lo primero es entender cuál es mi dolor. Mi dolor con Nicolás ahorita siento que es esa sensación de mi mamá trabajaba mucho y yo quiero estar presente, quiero ser la mamá presente. Y sobre eso mismo, como que entender, decir como, ok, esta parte de todo este asunto necesita de mí mucho autocuidado. Y a veces ese autocuidado tiene que ser con estructura. Les pongo un ejemplo. Todos los meses del año, una vez al año, o sea, una vez en el mes, tenemos una cita con mi esposo en la que no está Nicolás. Eso es una cosa que tiene que pasar. Entonces el niño se queda con la niñera, con la abuela, con la tía, con la alguien que es figura de cuidado tranquila. Y que yo la conoce y que... Exacto. Pero nosotros conectamos con nosotros. Y yo una vez a la semana he tomado la decisión de no trabajar, no hacer historias clínicas, no prepararme, no hacer nada y hacer tiempo de lo que yo quiera hacer. Entonces, Para ti. Para mí. Sola. Si eso implica venirme al consultorio y pintarme las uñas 2 horas, maravilloso. Si eso implica, yo soy muy artística, para mí es muy liberador todo lo que tiene que ver con arte. Entonces, si eso implica sentarme a pintar cuadros, sentarme a pintar cuadros es. Si el presupuesto de esa semana dio para salirme a pintar a café y arte, maravilloso, ¿sí? Si ese día es tarde de amigas con quien yo sienta que necesito conectar, maravilloso. Si ese día lo que yo necesite, pero el autocuidado es fundamental, porque es que se nos olvida que somos cuidadora 100% de un ser que igual necesita de nosotras y además tenemos un peso que es en parte realidad, que es que los niños tienen una relación más significativa con su mamá y eso nos implica muchas culpas y dolores. Entre mejor estemos nosotras con nosotras, entre mejor o más calidad de espacio nos demos para conectar con nuestro autocuidado, y eso no significa solamente tarde de spa expensive y todo lo que eso signifique, sino puedes quedarte viendo Netflix perfectamente en tu cama, pero estás dándole descanso a tu cuerpo y a tu voy a usar este tiempo para mí, como
Y el reconstruirte, probablemente, o sea, quizás estoy siendo un exagerado cuando digo, nunca te vuelves a conectar contigo, quizás eso no es tan así, hay una parte de ti que sí, o sea, no construye sobre la nada, construye sobre lo que ya eres, pero sí, reconstruir, reencontrar quién eres en medio de todo ese espacio es una parte fundamental. Uno no puede darle a otros lo que uno no tiene, por eso cuidarte para cuidar es fundamental. Y puede que esa sea como una forma de responder tu También Básicamente, pienso igual. reconocer de lo que tuvimos, que nos gustaba de nosotros para rescatarlo y adicional reconocer a qué le tenemos miedo para no generar esos mismos, digamos, dolores, sí, a nuestros hijos. Pero, uy, finalmente es bien duro porque a veces yo siento que uno se obsesiona con lo que no tuvo. O sea, no sé, tú lo decías ahorita con el tema de tu mamá y la ausencia o presencia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lo tengo un poco más arraigado como al tema de los gritos, los regaños. Para mí era muy fuerte. Entonces, el hecho como que cada vez que veo que hay un grito hacia mi hija para mí es... Pero, o sea, pero ya me obsesiono. Entonces, a veces yo sé que es importante levantar un poquito el tono para que entiendan, porque ya se le ha dicho de muy buena manera, muchas veces no la capta. Pero para mí es como si, mejor dicho, sacaran un juguete y le estuvieran dando a mi hija al frente mío. Soy como, ¡no! ¿Qué estás haciendo? La ruina su estabilidad emocional, auxilio. Soy como, espérate, también puedo que estoy exagerando un poquito porque es mi propio dolor. Sí, y tal vez no es el dolor de tu esposo. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer que no nos obsesionemos también tanto con esos dolores que nos duelen tanto de nuestra infancia? Es que es una necesidad muy humana no querer sentir el malestar de la emoción. Es que tengo miedo como mamá. Bueno, no, pero no tengo que tener miedo, ¿sí? Es que me siento con rabia. No, vas a respirar, te vas a calmar, ¿sí? Y la realidad es que cada emoción tiene un mensaje, es mensajera de tu propia necesidad. Esto es una cosa que digo yo muchísimo en consulta. Las emociones son verbalizadoras de necesidad, son necesidades básicas, literal, ¿sí? Entonces, ¿A qué tipo de emociones nos referimos con eso? yo digo mucho en consulta algo. No existen emociones buenas ni malas, todas son emociones, pero sí hay emociones que son más, o sea, que generan más malestar que otras emociones. Por ejemplo, cuando tú estás en una situación en la que sientes miedo, sientes muchísimo malestar. Está la presión en el pecho, el vacío, el ¡ay, auxilio! Tiemblas, es como, ¡ay, no, esto no puede ser más! ¿Sí? Es esta sensación genera malestar, el miedo. O la rabia. No es socialmente aceptado que tengas rabia, que botes una cosa, que grites, que, ¿sí? No, son emociones que generan mucho malestar y que generan dolor, movilización, ¿sí? A eso me refiero con que las emociones generan malestar. Cuando Marce nos dice del miedo, por ejemplo, noto yo mucho eso, que yo también he sentido un montón, que es que no deberías tener las heridas o reconectar con ellas. ¿Cómo haces para bajarle tres a esa herida y no reaccionar de esa manera? Sí, como no sentirla tan personal. Exacto, lo primero que hay que entender es que probablemente, o sea, no es la gravedad, no es grave que sientas esto. O sea, que abraces eso, que lo aceptes justo como viene, es la primera parte. Deja de luchar con esta sensación de no debería sentir esto, ¿sí? Todo lo contrario, acéptalo. Eres humana, ¿sí? Ser mamá no te da superdotes de no sentir, todo lo contrario, ¿sí? Entonces, permítete, acéptalo, literal, abrázalo. Pucha, tengo miedo. Y reconoce las señales del miedo en tu cuerpo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando tengo mucha rabia, yo no me doy cuenta fácilmente de la rabia. Irónicamente, se supone que debería ser una emoción más clara para mí, pero para mí en mi historia no es una emoción tan clara. Entonces me he dado cuenta que sin darme cuenta, me pongo así los deditos en las manos y empiezo a presionar las manos. Okay. Cuando me miro las manos y veo estas marquitas chiquititas, nunca me hago daño, nunca pasa nada grave, pues. Pero cuando veo estas marquitas digo, uy, esto no me gusta, ¿sí? O con el miedo, por ejemplo. Tengo una presión aquí en el pecho, súper, y digo yo, uy, tengo miedo. Aprender a escuchar mi propio cuerpo me da mensajes de qué es lo que necesito. ¿Sí? Entonces, cuando me dices esta sensación, por ejemplo, de siento que le van a hacer muchísimo daño, uy, hijo de pucha, creo que tengo miedo. Tengo mucho miedo de que le hagan daño, porque yo vibro con esto me pasó, ¿sí? Abrazar eso y aceptar eso me permite más fácilmente como que respirar y decir, lo que pasa es que tengo miedo.
Entonces es algo que es fundamental. Como uno quiere ser siempre súper fuerte, súper, soy súper mamá, ¿no? Qué miedo ni cacho cuartos. Yo me levanto a las 3 de la mañana, hago tetero, salgo para la UCI y súper regia, digo, potra empoderada, no pasa nada. Y no, tengo un miedo horrible. Sí, y te comento que eso vino a aflorar mucho tiempo después. O sea, como un año después, me dio un bajón y yo dije como, todo lo que no saqué, ahorita lo estoy sacando. Entonces yo le decía a mi esposo, le decía como no me siento bien, no me siento bien conmigo, no me siento bien con mi hija, no me siento suficiente. Entonces luego me di cuenta que no me permití sentir esas emociones en el momento indicado. O sea, una vez escuché que decía alguien que las emociones duran 7 minutos, no sé si es cierto, y que, bueno, ya tú nos dirás, y que debes permitir sentírtelas, si sentís enojo, tristeza, lo que sea, así sean, como tú decías, emociones bien vistas o no bien Mal vistas. Debes permitir sentírtelo para sentirte bien corporalmente. O sea, como que sí no es opción, o sea, sentirlas o no, de, no, yo no me quiero sentir enojado, me voy a ir a hacer ejercicio. O sea, no, siéntelo, porque luego se acumulan y te aparecen un año y medio después, como a mí, y yo me sentía, mal. Con el nivel de malestar a tope. Sí. Ahí hay dos cosas. La primera es emoción y sentimiento. Las emociones son respuestas psicofisiológicas a situaciones o cosas que nos pasan, ¿sí? De la nada vengo, me acerco y ¡plá! Te empujo y te lanzo contra la pared. Es una respuesta, uy, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre empujarme? Es una respuesta psicofisiológica a un estímulo, a una situación, de algo que pasa. Las emociones son distintas a los sentimientos. Las emociones son súper cortitas. ¡Uip! Pico de la emoción y ¡wow! Esas son las emociones. Son respuestas psicofisiológicas que son cortitas en el tiempo. ¡Trup! Los sentimientos son toda la elaboración posterior a esa emoción. El cuento de vacunación. Fui a vacunar a mi hijo y apenas pasé, toqué la puerta en la ventanita de vacunación. Hola. Le dije a la señorita, ¿qué quiere? Rabia, pura y dura. 7 minutos y lo que quieras. Yo tengo que respirar y digo, qué rabia, ¿por qué me dice esto? Luego de eso me voy, cambio a Nicolás, hago todo lo que tengo que hacer y vuelvo. Y en todo ese tiempo que me voy pensando, esta vieja desgraciada, ¿qué le pasa? ¿Yo qué cree que soy? Pues, no, ¿qué es esto? ¿Sí? Toda esa alimentada, eso es sentimiento. Esa es una cosa importante. Y la otra es, las emociones son necesidades, les decía ahorita, ¿sí? Si tú tienes hambre y no comes, sino que te quedas mirando reels, haciéndote la loca un ratito, te vas a dormir, vas al siguiente día, ¿el hambre se va? No, te da más hambre, ¿sí? Y luego a la mañana siguiente tienes la rutina del día, todo pasa normal, ay, no alcancé a comer nada, el hambre no se va. Lo mismo pasa con las emociones o con los sentimientos, o sea, lo mismo pasa cuando no atiendes a tu necesidad emocional, ¿sí? Que es que si no le pongo atención a esto, el año o lo que tenga que pasar hasta cuando tu cuerpo te diga, oye, para, tienes que comer, para, tienes miedo, esto es una cosa que tienes que atender. Todos tenemos, esto en psicología se le dice mecanismos de defensa, ¿sí? Todos los seres humanos en nuestra bella humanidad tenemos mecanismos de defensa. ¿Qué significa eso? Que todos ante situaciones que son con inmenso malestar o con inmensa situación, como a todas las situaciones, en general respondemos de una manera que nos ayuda a adaptarnos. La evitación es una estrategia o un mecanismo de defensa, ¿sí? Me hago la loca, esto es demasiado molesto, yo voy a hacer otra cosa. Y no lo enfrento. Lo evitamos y lo evitamos. Hasta cuando la emoción dice ya no más. Todos los mecanismos de defensa son maravillosos, son necesarios, sin ellos no sobrevivimos. Pero cuando hay un mecanismo de defensa que utilizamos de más y que no estamos atendiendo a la necesidad en general, ahí es donde se convierte en un problema. Entonces puede que atender a eso sea más importante que regañarte por no haberlo vivido. Evitarlo te ayudó a sobrevivir. Si no hubieras evitado todo lo que evitaste, pucha, es que tener a tu hijo en una UCI, con todo el movimiento del ser mamá, con todo el movimiento como pareja, con todo el movimiento familiar, pues claro, necesitaste evitar hasta cierto punto para sobrevivir. Conectar con eso después y hacer la pausa con sentido, pues ya te ayuda mucho más después. Que la carga fuera súper pesada.
porque Sí. es acumulativa, ¿no? Claro. Acumulativa, sí. Uy. Mis respetos. A todas, a No, todas. pero yo quiero que, bueno, ahorita ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero que dejemos esto ahí para profundizarlo, si nos permites, Doc. Por supuesto. Después, porque siento que volvemos a conectar con el tema de depresión postparto, que puede ser mucho más recurrente de lo que todas llegamos a pensar y que todavía siento que es un tabú en la sociedad. Sí. Entonces, bueno, por ahora ya sabemos que podemos reconectar, ya sabemos cómo más o menos y que no nos hagamos las locas, que es lo importante, ¿no? Sí. Conclusión. Conclusión, de verdad que necesitamos tenerte más episodios aquí en Sí. Momis. Si ustedes tienen alguna consulta, por favor, envíennos un mensajito y acá la doctora nos va a dejar también sus redes sociales o sus contactos para que nosotros busquemos de ella. Sí, digamos que en redes me encuentran como Sara con H final, .lucia.hernández. Estoy en Instagram como sara.lucia.hernández. Y lo que necesiten por medio de Marcia y de Cindy, claro que sí. Aquí en la cajita de comentarios nos escriben qué les ha pasado, si se han desconectado, ya se conectaron. Estamos en proceso. Cuéntenos sus experiencias, compartan, denle like y acompáñenos en un próximo episodio, ojalá con la otra. Sí, ojalá con la doctora. Así que salud por esas mamás y Sí. porque sigamos siendo las mejores mamás reconstruidas. Humanos. Humanas. Por favor. Que nos aceptemos como somos, que finalmente es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Chao. Chao.